Nosotros somos de la clase de higiene mental y vamos a hablar sobre violencia. Está presentado por Alejandro Rivera, Celeste Velázquez, Diana Rodas, Melissa, Carlos Ya y Daniel. Primero vamos a ver qué es violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o del poder, ya sea físico o psicológico, contra una persona o grupo, que puede causar daño, sufrimiento, lesiones o incluso la muerte. Tenemos algunos factores de riesgo, como ser los personales. Aquí vamos a ver consumo de alcohol o drogas, impulsividad, baja autoestima. Tenemos los familiares, que podemos ver maltrato en el hogar, falta de comunicación, violencia entre padres. Tenemos los sociales, pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades. Los culturales, creencias que justifican la violencia, como por ejemplo la violencia es normal. El entorno, vivir en comunidades con alta criminalidad o poca seguridad. Ok, ahora vamos a hablar sobre los tipos de violencia, según pues quien la ejerce. Para abordar la higiene mental de manera integral, es crucial entender cómo se clasifica la violencia, pues según quien la ejerce. Primero, pues identificamos la violencia dirigida contra uno mismo. Aquí hablamos de comportamientos donde el individuo es su propio agresor, abarcando desde pensamientos suicidas hasta actos de autolesión. En segundo lugar, encontramos la violencia interpersonal. Esta es la que ocurre entre individuos y se subdivide en dos áreas críticas. La violencia familiar, que lamentablemente sucede en el hogar, un espacio que debería ser protector, afectando a niños, parejas y ancianos, y la violencia comunitaria, que se da entre personas sin parentesco. Finalmente, pues existe la violencia colectiva, que esta es ejercida por grupos grandes o por el mismo Estado para lograr lo que son objetivos políticos, económicos o sociales específicos. Comprender pues estas diferencias es vital, ya que la violencia no solo causa daño físico, sino que genera afectaciones profundas en la salud mental y ciclos de abuso que pueden volverse transgeneracionales si no intervenimos a tiempo. Hablaremos un poco sobre lo que son los tipos de violencia según la forma. Entonces, acá tenemos que la violencia no solo es física, sino que también tenemos que identificarla de todas las formas en las que se puede presentar. Entonces, pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser la violencia física? Mediante lo que son golpes, empujones o algunas lesiones. También tenemos lo que es la violencia psicológica, que esta va a incluir lo que es la manipulación o las amenazas. Y mientras que la verbal va a contener lo que son los insultos, las humillaciones, la violencia sexual, que es cualquier actos en los cuales uno no es su consentimiento. También tenemos violencia económica, estas personas que controlan nuestro dinero o recursos y todo, pues todas esas son formas de presentarse de la violencia. Tenemos otros tipos de violencia que muchas veces no identificamos tan fácilmente. Por ejemplo, tenemos la violencia familiar que ocurre dentro del hogar y no solo incluye golpes, sino que también insultos, humillaciones o incluso un control excesivo de los padres hacia los hijos. Y esto muchas veces lo normalizamos, pero puede afectar gravemente a la salud emocional de las personas. Tenemos también la violencia de género que se basa en la desigualdad y afecta principalmente a las mujeres. Ahora, no solo incluye violencia física, sino que también incluye celos, control, acoso o hacer sentir menos a alguien por su género. Y lo que hace este tipo de violencia es que limita la libertad y genera miedo. Por otro lado, la violencia institucional ocurre cuando instituciones como los hospitales, escuelas o autoridades tratan mal a las personas. Por ejemplo, cuando no se toma en serio a un paciente o se humilla a un estudiante, o incluso cuando se niega acceso a la justicia por discriminación. Ok, ya enfocándonos en lo que es el círculo de violencia como tal, vamos a identificar lo que son tres etapas. En primer lugar, va a ser la etapa de acumulación o aumento de tensiones. En esta se va a producir tensiones por diferencias, problemas, ya sean discusiones, situaciones de estrés que no se expresan abiertamente. En segundo lugar, vamos a tener la explosión violenta o incidente agudo de violencia. En este, toda la tensión acumulada en la etapa anterior se va a liberar de forma repentina a través de un episodio de violencia física, verbal, psicológica o emocional, como lo que son insultos, empujones, y es una descarga de todo lo que se ha venido acumulando.
Y en tercer lugar tenemos la calma o el arrepentimiento. En este el agresor se va a mostrar arrepentido, va a pedir perdón o promete que no volverá a ocurrir y la víctima perdona y se restablece la calma temporalmente. Este círculo de la violencia puede repetirse una y otra vez si no se rompe lo que es la dinámica. Por último, tenemos el abordaje de la violencia, que este debe hacerse de forma integral, basado principalmente en tres ejes: la seguridad, la evaluación clínica y el seguimiento. En cuanto a la seguridad, hay que identificar si existe un riesgo inmediato para la vida o la integridad del paciente y si se deben tomar medidas de protección urgentes. En cuanto a la evaluación clínica, existen varios aspectos, como por ejemplo el físico, en el que vamos a identificar lesiones, ya sean agudas o crónicas; el aspecto psicológico, que buscamos síntomas de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumáticos, y en muchas ocasiones estos síntomas tienden a ser más incapacitantes que el daño físico. El siguiente aspecto que tenemos es el conductual, que se observan cambios como aislamiento, retraimiento, hipervigilancias o conductas de riesgo. Y por último tenemos el aspecto social, que aquí vamos a analizar el entorno del paciente, su red de apoyo y el grado de dependencia que tenga con el agresor, ya que esto va a condicionar el riesgo de revictimización. Por último tenemos el eje del seguimiento, que aquí lo que vamos a hacer es la valoración de cómo ha ido evolucionando el paciente con respecto al tiempo. Y esto sería todo con respecto al tema de violencia. Gracias.